Hoy vamos a estar hablando acerca de las 10 vírgenes. Todos conocemos esta hermosa parábola, que siempre es una bendición cuando hemos escuchado acerca de esta parábola. Y la palabra del Señor nos habla que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes son simbólicas. Las 10 vírgenes están simbolizando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos habla que son vírgenes, nos está hablando acerca de la naturaleza de la iglesia, de su pureza, de su santidad. Cuando habla de vírgenes, quiere decir que no se han contaminado en el sentido espiritual, que se están reservando, que se están consagrando para el esposo. Y el esposo es nuestro Señor Jesucristo. A Él se le da gloria y la honra. Él es el esposo. Dice que las 10 vírgenes representan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que las 10 vírgenes, tomando sus lámparas. Las lámparas, ¿para qué sirven, hermanos? Las lámparas sirven para alumbrar. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito sea el Señor. Esas lámparas, hermanos, representan el corazón del cristiano. Esas lámparas representan la vida espiritual de la iglesia. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesucristo también habla en Apocalipsis. Dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y para qué sirve un candelero? Para alumbrar. Y ese candelero son las iglesias de Jesucristo. Aquí dice que las vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Dijimos: nuestro Señor Jesucristo. Las 10 vírgenes, hay una similitud muy grande entre las 10 vírgenes. Pues las 10 tomaron sus lámparas, pues las 10 estaban vestidas de novia, pues las 10 estaban esperando al esposo, pues las 10 dice que eran vírgenes también. Y podemos decir ahora también que todos nosotros los que estamos aquí creemos en un mismo Señor Jesucristo. Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos pertenecemos a la misma iglesia del Señor. Todos tenemos la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta. Y todos estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también, así como hay similitudes entre las 10 vírgenes, había una gran diferencia entre ellas. Y la Biblia dice en el versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí tenemos un porcentaje. La mitad de ellas eran prudentes y la otra mitad dice que eran insensatas. Las insensatas, ¿por qué dice que eran insensatas? Porque dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo. ¿Qué cosa, hermanos? No tomaron consigo así. Todas tomaron sus lámparas, todas estaban preparadas esperando al esposo, pero dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero se les olvidó lo más importante. ¿Qué fue, hermanos? El aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite, como leemos en toda la escritura, en todo el contexto de la Biblia, cuando habla acerca del aceite, siempre el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La Biblia dice que la unción era de un aceite especial, y la unción, dice en 1 de Juan, que es el Espíritu Santo. Dice: vosotros no tenéis necesidad que se os enseñe, porque la unción misma que está en vosotros os enseña todas las cosas. El aceite entonces es la presencia del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo. Y cuando está hablando aquí que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo
Santo. No están llenos de Dios. Tienen una vida cristiana pero hueca. Tienen una vida cristiana pero superficial. Tienen una vida cristiana pero solamente de apariencia. Vienen a los cultos, vienen a cantar, pero su corazón está vacío de Dios porque solamente son cristianos dentro de la iglesia, pero allá en su casa ya no buscan la presencia de Dios. Allá en la escuela ya no andan en la presencia de Dios. Solamente leen la Biblia cuando vienen al culto, solamente oran cuando están en el culto, pero cuando van a dormir no vienen un tiempo de comunión con Dios. Se conectan con mucha gente, pero no se conectan con el Dios Todopoderoso. No están llenos de la presencia de Dios. Y a Dios, ¿cuántas veces hay que buscarlo, hermanos? A Dios hay que buscarlo todo el tiempo. Siempre hay que estar en contacto con Dios. Siempre hay que estar en conexión con Dios. Yo veo, ¿verdad?, cómo la juventud siempre busca estar en contacto con los demás. Y ahora con las redes sociales, ahora en los celulares, las personas quieren que en su celular tengan su wifi, tengan internet. ¿Para qué? Para que puedan estar conectados siempre con el mundo. Y quieren estar enterados de todo, de todas las actividades de los demás. Y quieren estar en contacto con los demás. Pero ¿por qué no podemos estar siempre en contacto con Dios? Deberíamos estar en contacto con Dios siempre. Deberíamos siempre estar consultando el rostro de Dios. Si estamos en el templo, estar en la presencia de Dios. Si estamos en la casa, estar en la presencia de Dios. Si estamos en el trabajo, estar en comunión siempre con Dios. Porque dice la Biblia que hay que estar llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiendo en los Efesios, decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Que llenarnos de Dios, jóvenes. Hay que llenarnos de la presencia de Dios. Las insensatas no se llenaron de aceite, no llenaron sus lámparas. Pero dice el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No solamente procuraron llenar su lámpara de aceite, sino que aparte de su lámpara, dice que tomaron una vasija y en esa vasija echaron suficiente aceite, porque pensaban: si se nos termina el aceite de la lámpara, aquí tenemos una vasija llena de aceite para que toda la noche estemos alumbrados con nuestras lámparas y con ese aceite. Por eso eran prudentes, porque se procuraba tener siempre suficiente aceite. El salmista decía: mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque el salmista, por lo que leemos en los salmos, él decía: de madrugada te buscaré. Él buscaba a Dios en la madrugada. Él decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces bien confiado. En la noche oraba. Dice la palabra del Señor que cuando él andaba por el monte de Mizar, se acordaba de Dios, iba clamando que él tenía sed de Dios. Y decía: ¿cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Porque él en todo tiempo estaba en comunión con Dios. Su lámpara estaba reposando en la presencia de Dios. Y así debe de estar nuestra vida, jóvenes. Así debe de estar nuestro corazón ardiendo. En el Antiguo Testamento el Señor mandó al pueblo de Israel, en especial a los sacerdotes, les dijo que las lámparas que había en el templo debían estar alumbrando siempre. Y el altar donde ofrecían los sacrificios, dice que debía ese altar estar ardiendo constantemente, porque ese altar representaba el corazón del hombre, el corazón del creyente, porque esas lámparas representaban el corazón del cristiano, que siempre debía estar lleno con el fuego de Dios. ¿Está tu vida llena de la presencia de Dios? ¿Está tu corazón lleno de la presencia de Dios? ¿De qué está lleno tu corazón, joven? ¿De qué está llena tu vida? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu corazón? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hables, de lo que platiques, de lo que transmitas a los demás,
de eso está lleno tu corazón. Y si en tu corazón está el Espíritu de Dios, eso vas a transmitir a los demás, porque tu vida está llena de Dios. La Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo acusado por sus enemigos y le decían: este hombre ha quebrantado los mandamientos de Dios, este hombre hizo esto y dijo esto otro, y lo estaban acusando y estaban ante el Sanedrín. Esteban dice que entonces los que lo estaban juzgando lo miraban, y cuando vieron el rostro de Esteban, dice que miraban su rostro como el rostro de un ángel. Su rostro resplandecía, porque era un joven en el cual se reflejaba la presencia de Dios, porque era un joven en el cual se veía la gloria de Dios. Siempre que una persona ha estado con Dios, se refleja y se ve. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días y estuvo en ayuno, estuvo en la presencia de Dios, cuando Moisés bajó, dice que la gente se comenzó a asustar cuando lo vio que venía bajando, y Moisés se preguntaba: ¿ahora qué le pasa a toda la gente? ¿Por qué todos se alejan de mí? Porque la gente le daba miedo ver al rostro de Moisés, y Moisés no se explicaba por qué todos le tienen miedo, por qué todos huyen. Y entonces le dijeron: Moisés, tu rostro está brillando, tu rostro está resplandeciendo. Y dice que Moisés, para no asustar al pueblo, tuvo que ponerse un velo, se tuvo que tapar el rostro, porque en su rostro se veía reflejada la gloria de Dios y la presencia de Dios, de un hombre que había pasado largo tiempo delante de la presencia de Dios. Es necesario que nosotros llenemos nuestras lámparas y nuestras vasijas, porque estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor: y entonces, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las vírgenes, dice que se comenzaron a cabecear. Ustedes saben que cuando alguien tiene sueño, el sueño se pega. Leía una revista muy interesante. Dice que cuando una persona está bostezando y está un gato a un lado, el gato se duerme. Quién sabe si sea cierto, pero el sueño se pega. Dice que todas empezaron a cabecear, todas ya estaban bien arregladas, bien preparadas, bien listas, pero dice que como el esposo se tardó mucho, todas comenzaron a cabecear y se durmieron. Hubo un enfriamiento, hubo un sueño. Y muchas veces, hermanos, hay cristianos que están como las 10 vírgenes, durmiendo. Aparentemente están esperando al Señor, pero al mismo tiempo están durmiendo. ¿Por qué están durmiendo? Porque el esposo ha tardado, porque Cristo no ha venido. La Biblia nos habla que cuando la iglesia primitiva en el primer siglo, dice que ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el griego original que habla cuando dice que no cesaban, quiere decir que ellos estaban trabajando en una forma exhaustiva. Estaban predicando al grado de cansarse, al grado de fatigarse, al grado de predicar y agotar todas sus fuerzas en la predicación de la palabra de Dios. Y la iglesia, hermanos, comenzó a extenderse por toda Europa y Asia, y todo el mundo de aquel entonces comenzó a ser evangelizado por los discípulos de Cristo, porque la iglesia estaba despierta, porque la iglesia estaba viva. Surgieron los más grandes misioneros en aquel tiempo. Y cuando la iglesia está durmiendo, es cuando la iglesia no ora, es cuando la iglesia no evangeliza, es cuando la iglesia no se preocupa por salir a hablar a los perdidos. La iglesia está durmiendo, Cristo viene, y la iglesia, ¿qué está haciendo? Tenemos que despertar, hermanos, porque el Señor ya viene. Dice la palabra del Señor que entonces, hermanos, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor viene y hay que estar prestos. ¿Qué harías, joven, si
No se oyeron los amenes. ¿Cuántos se van con el Señor, hermanos? Gloria a Dios. Pero digámoslo con convicción, porque el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que el Señor que por ahí viene el esposo. El Señor nos ha estado anunciando. No hace falta que venga un profeta y nos diga que el Señor viene. ¿Cuántos profetas se levantan y dicen, dice el Señor que va a venir para tal fecha? Dice el Señor que va a venir para el 21 de diciembre. No hace falta que nos digan eso, porque el Señor ya lo dijo en este libro maravilloso. Él dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Biblia dice que el Señor está a las puertas. Ese clamor se oye por todo el mundo. La iglesia tiene el deber de predicar y anunciar que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. El Señor viene y dice que entonces, cuando se oyó este clamor, entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se despertaron, todas se alistaron para recibir al esposo que es el Señor. Pero las insensatas le dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas que no se habían preparado, que no habían sido previsoras, el aceite se les estaba acabando. ¿Cómo iban a recibir al esposo sin aceite? ¿Cómo le iban a recibir? Dice que entonces les pidieron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. ¿Pero qué dijeron las prudentes? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Qué prudentes eran las prudentes. Ellas dijeron, no. Si nosotros les damos a ustedes, a lo que vamos a hacer nosotros, ni a ustedes les va a alcanzar, ni a nosotros nos va a alcanzar. Mejor, ¿saben qué? Vayan con los que venden y allá compren antes. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto nos enseña que la vida espiritual, que la consagración es personal. Cada quien debe procurar llenar su vida. Cada quien debe procurar vigilar su vida espiritual. Y el hecho de que tú estés bien espiritualmente, si el otro no se procura, si el otro no busca a Dios, tú no puedes salvarlo. Tú no puedes orar o ayunar en lugar de la otra persona. Puedes orar por la otra persona, pero no puedes orar en lugar de la otra persona. No puedes decir, ¿sabes qué? Ora por mis alimentos. Ora tú por mí. Me voy a dormir y no voy a dormir mientras tú oras por mí. No. Cada quien debe buscar a Dios de una forma personal. Y eso no se puede, no se puede, no podemos quitarnos una parte espiritual y darse a la otra persona. Cada quien debe buscar, porque la salvación es personal. El Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Pero también dice la palabra del Señor que el que busca a Dios va a encontrar. Cada quien debe de buscar a Dios de una manera personal. No puedes como enseñan los mormones enseñan y le preguntan cuando una persona esté viendo los mormones, le dicen, ¿sabes qué? ¿Tú le quieres bautizar? ¿Te vamos a bautizar? Y la persona dice, sí, ok, yo me quiero bautizar con ustedes, ¿qué debo de hacer? Y entonces el mormón pregunta, ¿tienes algún pariente que ya es difunto? ¿Alguien que se murió? ¿Cuántos parientes difuntos tienes? No, pues tengo tantos. Pues te vas a bautizar por tus difuntos. Si están ellos en el infierno, tú puedes bautizarte por ellos para que ellos se salven. Es una doctrina del diablo y es una mentira que el diablo ha inventado y que esta religión ha usado para engañar a tanta gente, porque no se puede salvar, mucho menos se puede sacar a los que están en el infierno. El Señor por medio de su palabra dice a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos, porque dice, nadie puede pasar de aquí para allá y de allá para acá, y mucho menos se van a persuadir, aunque algunos se levantaren entre los muertos. No se puede. La salvación es personal.
escuché a una persona, le estaba hablando de la palabra de Dios a una mujer política y empezamos a hablar de la palabra del Señor y esta persona me decía, Dios es bien bueno, un arrepentimiento hasta el último y con eso basta. Me voy a arrepentir hasta el último. Dice, yo creo que si yo me arrepiento hasta el último de mi vida, entonces me puedo salvar. ¡Qué lista salió! Y no cuenta que si le pega un paro cardíaco, que si una de esas que sale y anda tomando por su borrachera tiene un accidente automovilístico, ¿le va a dar tiempo de arrepentirse? O si no sabe que si saliendo de la cantina o en el mismo baile hay un pleito, una bala perdida y se muere, ¿le va a dar tiempo a arrepentirse? ¿Se va a ir al cielo? Si estaba bailando, si estaba emborrachándose, si estaba en el pecado, si estaba en la maldad, si Cristo viene, ¿se va a ir con él? Claro que no. Dice la palabra del Señor que las vírgenes insensatas en lo que fueron a comprar aceite llegó el esposo y se quedaron fuera. No entraron a las bodas porque no estaban preparadas. Se habían descuidado, se quisieron preparar, pero cuando ya se quisieron preparar, era ya demasiado tarde. Si tú quieres prepararte, el tiempo de la preparación es hoy. Porque dice el Señor, he aquí el día, hoy es el día de la salvación. Dice el comercial, el hubiera no existe. Mañana ya es tarde. Si tú quieres servir al Señor, si tú quieres prepararte, si quieres ponerte a cuentas con Dios, tienes que ponerte a cuentas hoy y no al rato, en este momento. Porque al rato tú no sabes. Dice la palabra del Señor, vamos ahora, los que decís hoy, mañana, iremos a tal ciudad, traficaremos, haremos esto o aquello, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Tú no sabes, porque tú no eres dueño de tu vida. Dice la Biblia que cuando viene la muerte, no hay armas que puedan luchar contra la muerte. Tú no sabes el día de mañana. Dice que estas vírgenes se quedaron porque no se habían preparado. Y lo triste, hermano, ¿saben una cosa? El mundo va a sufrir los juicios de Dios en la gran tribulación. El mundo que no se arrepiente, si muere y va al infierno, van a sufrir en el infierno. Pero los que más van a sufrir son los que conocieron la palabra de Dios. Son los que estuvieron dentro de la iglesia. Son los que un día se bautizaron, los que fueron miembros de una iglesia. Los que incluso predicaron la palabra de Dios, que tenían un cargo dentro de la iglesia, pero por estar descuidados en su vida espiritual, se van a quedar. Y para ellos va a ser algo triste quedarse después de haber conocido. Y les va a acontecer lo que la palabra de Dios dice: mejor les hubiera sido no haber conocido. Los que más van a sufrir en aquel lugar de tormento no solamente va a ser por el fuego, sino más, porque se van a acordar: yo estuve dentro de la iglesia, yo predicaba la palabra de Dios, yo fui salvo, yo fui lleno del Espíritu Santo, yo fui cristiano. Sí, pero te descuidaste en tu vida espiritual. Sí, pero andabas en el pecado aún conociendo la palabra de Dios, y vino Cristo y te quedaste por no estar preparado. Dice la palabra del Señor que entonces que fueron a comprar las vírgenes su aceite que les hacía falta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Porque las prudentes ya estaban dentro de las bodas. El Señor dice en Apocalipsis: gocémonos, celebrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente.
Y entonces dice que comenzaron a tocar. Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo, que no os conozco. Y las vírgenes dirán, Señor, acuérdate de nosotros. Nosotros estábamos esperando. Es que nos descuidamos tantito, la verdad, fuimos a comprar, pero aquí está. Acuérdate que tú nos propusiste el matrimonio, dirían aquellas vírgenes. ¿Cómo que no nos conoces? El Señor dice, no nos conozco. Muchos van a decir, Señor, acuérdate que yo era el que dirigía los cultos. Yo era el presidente de los jóvenes. Yo era maestro de niños. Acuérdate que yo hablaba en lenguas. Yo profetizaba. Yo le hablé al hermano fulano, al pastor fulano. Por mí se convirtió el pastor. Por mí. Fue por la gracia del Señor. Acuérdate, Señor, cómo yo oraba, le ponía mis manos a los enfermos y los enfermos sanaban. Pero el Señor le dirá, no los conozco. No sé de dónde sois. Mucha gente dice, el salvo siempre es salvo. Una vez que eres salvo, ya eres siempre salvo. Pero aquí dice la palabra de Dios que debes cuidar lo que Dios te ha dado. Aquí dice la palabra de Dios que las vírgenes insensatas se quedaron fuera, no están preparadas por no tener suficiente aceite. Qué gran diferencia, hermanos. Aparentemente todas eran iguales, todas tenían una misma meta, un mismo propósito, pero no todas pudieron entrar a las bodas. Se cuenta la historia de David Livingstone, un misionero que fue a predicar a África. Estuvo predicando por muchos años. Se casó, después perdió a su esposa, regresó a Inglaterra, pero después otra vez fue a África a predicar la palabra de Dios. Y estuvo predicando la palabra de Dios. Aparte de ser misionero, era médico. Descubrió nuevos ríos, nuevas rutas para la corona de Inglaterra. Y finalmente un día, David Livingstone, estando de rodillas, murió de rodillas este misionero. Y él había dicho a sus siervos, el día que yo me muera, quiero que mi corazón lo entierren en África y mi cuerpo sea llevado a Inglaterra. Y así fue llevado a Inglaterra y su corazón lo enterraron allí en África. Porque él había dado su vida por predicar la palabra de Dios allí en África. Y cuando se llegó el día que iba a ser sepultado, dice que toda la ciudad, las autoridades, toda la gente reconoció el trabajo, la labor que había hecho este gran misionero. Y entonces dice que había, cuando lo iban a sepultar, iba la multitud de gente para sepultar a aquel misionero, aquel siervo de Dios, David Livingstone. Y entonces dice que un hombre estaba llorando, un hombre que lloraba mucho, estaba tomado y estaba llorando. Y un hombre le preguntaba, oiga señor, disculpe, ¿usted por qué llora? ¿Usted por qué llora tanto por David Livingstone? Y él dijo, dice, es que David Livingstone y yo vivimos en el mismo barrio, crecimos juntos, fuimos a la escuela juntos, estábamos en la misma iglesia juntos, teníamos el mismo predicador, oíamos el mismo mensaje, pero ahora yo soy un borracho y él lo están sepultando con grandes honores. Y el día que yo me muera, voy a ser una persona desconocida para el mundo. Y así es. Vean cómo este hombre dijo, fuimos a la escuela juntos, íbamos a la iglesia juntos, crecimos juntos, pero sus destinos fueron muy diferentes. Hoy los que estamos aquí están escuchando el mismo predicador, están teniendo la misma Biblia, estamos dentro de la misma iglesia, pero hermanos, tristemente, no todos vamos a ir al mismo destino.
Pero si tú no estás buscando a Dios, si tú no estás llenando tu lámpara con la presencia de Dios, unos vamos a ir a la derecha y otros van a ir al cielo. Unos van a ir al cielo y otros se van a ir al infierno tristemente. Dice la palabra del Señor en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis que el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor, hermanos? Velar. Tienes que velar. Vela y vigila tu corazón. Dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vela y date cuenta, vela tu vida espiritual, vela en oración, vela en buscando a Dios, buscando su presencia, y vigila que estés en comunión con Dios. Vigila que esa comunión no sea robada por nada de este mundo, que no te la robe el mundo, que no te la robe la carne, que no te la robe el diablo, que no te la robe las cosas, los pasatiempos de esta vida. Vigila que tu vida esté plenamente en comunión y en consagración con Dios, para que cuando venga el esposo tú te vayas a venir. Pero si tu vida espiritual está descuidada, es tiempo de que llenes tu lámpara con el aceite de Dios. Es tiempo que llenes tu corazón con la presencia de Dios. El Señor dijo: mi casa, casa de oración, será llamada, y este lugar será edificado para que nosotros vengamos a buscar la presencia de Dios, para llenarnos de Dios, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su Espíritu Santo. Pero no solamente la iglesia, también cuando estés en tu casa, acuérdate de llenar tu vida con la presencia de Dios y llenarte con la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios, joven? Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Tu vida está llena de Dios? ¿Tu vida está llena de la presencia de Dios? ¿O tu vida está vacía? Si tu vida está vacía, te puedes quedar fuera de la presencia de Dios. Pero si tú quieres llenar de Dios, solamente tienes que venir a Él y decirle: Señor, lléname. Vamos a pedir a nuestro hermano David que cante ese canto que dice: ven y llena esta casa con tu gloria. Y le vamos a decir al Señor: Señor, no nada más llenes esta casa, no nada más llenes este templo de tu gloria. Le vamos a decir: Señor, llena mi vida. Mientras nuestro hermano David canta este canto, yo te invito para que vengas a la presencia del Señor y le digas al Señor: lléname, Señor.